Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar entonces hoy con el tema 5 sobre la materia de psicopatología, que serían trastornos de la sensopercepción. El individuo está constantemente rodeado de información y de estímulos que son necesarios que los perciba y los interprete para poder sobrevivir y adaptarse en el medio en que se encuentra. La función por la cual dicha información es captada se hace a través de nuestros estímulos, que son los 5 sentidos. Estos sentidos tienen entonces receptores que se van a encargar de captar los diferentes tipos de ondas, bien sean lumínicas, sonoras, de presión o de variación química. Tenemos entonces que en la sensopercepción todos estos estímulos se transforman en señales eléctricas que van a viajar directamente al cerebro. Entonces, ¿qué hace la percepción? Se va a encargar de organizar e interpretar estos estímulos para realizar para hacer una estructura visual, es decir, una organización visual, una interpretación visual de ese estímulo. Pero entonces, sensación y percepción es diferente. La sensación es el paso que va desde que el estímulo es captado por nuestros receptores, es transformado en un estímulo eléctrico, viaja e impacta en el cerebro. Ahí inició y terminó la sensación. La percepción va a iniciar entonces, ya cuando ese estímulo impactó en el cerebro, comienza el proceso de interpretación, que viene dado por una interpretación de nuestro cerebro que se da por varias estructuras que tenemos ahí y porque utilizamos nuestro banco de memoria, donde nuestro cerebro busca cualquier recuerdo de estímulos previos que teníamos que puedan asociarse a ese nuevo estímulo. Es decir, la sensación llega al cerebro, inicia la percepción, este estímulo llega a nuestra segunda estación neuronal, la primera fue el receptor térmico lumínico X. Nuestra segunda estación neuronal está en las áreas 18 y 19 de Brodmann. Ahí, esa sensación se le va a agregar ese material que está en nuestro banco de información, en la memoria. Entonces, que el cerebro se encarga de cotejar toda esa información y va a ser una primera configuración. Esta va a viajar al lóbulo temporal y va a formar el percepto, es decir, la imagen de lo percibido. Si ustedes pasan por un sitio y les huele a parrilla o les huele a panadería, pan recién horneado, su percepto que se va a formar puede ser la imagen del pan recién salido del horno o la imagen de ustedes comiendo pan, pero se asocia al pan. De la parrilla, bueno, cuando han pasado por locales de parrilla y les pega el olor, o el percepto va a ser la imagen del churrasco en la parrilla. O sea, cada quien tiene su precepto, su configuración. Tenemos entonces que la sensación es un proceso ascendente, va del estímulo, del receptor hasta el cerebro. Y la percepción es un procedimiento descendente, donde se hace donde se coteja con nuestro banco de memoria y se arma el precepto. ¿Cómo se hace la construcción de esta percepción? Bueno, eso ya depende del juicio de realidad de cada individuo. La percepción es una construcción de carácter activo que está relacionado con el ambiente donde estamos creciendo, donde nos desenvolvemos, donde habitamos. Y el significado de la realidad pues es diferente para cada ser humano. Lo que es real para uno puede no ser real para la mayoría. Por ejemplo, si se van a tribus indígenas del Amazonas, donde hacen sus rituales de conexión con los espíritus, para ellos es normal percibir las voces que les hablan, que les mandan mensajes, que les dan imágenes. Para ellos eso es normal, para nosotros no. Entonces,
Al final, toda esta información va a pasar por un filtro que es la autocrítica y es lo que te permite tener el juicio de la realidad, qué es verdad y qué es mentira. ¿Es normal que tú veas demonios peludos caminando por ahí? No. Si los ves, tú mismo te criticas. Ya va, ¿qué está pasando aquí? Esto no es normal. Los trastornos de la sensopercepción son muy diversos. Vamos a ver entonces lo que están aquí escritos. Empezamos con las agnosias, que no es más que la incapacidad para reconocer la sensación presente en ese momento. La alteración se encuentra a nivel central, no periférico, es decir, no está en los receptores. En las áreas cerebrales donde se hace el reconocimiento de las sensaciones es lo que está afectado. Entonces, entendemos que los órganos de los sentidos, vías aferentes y zonas de proyección primaria están conservados. Ahí no hay alteración. Las agnosias pueden ser de varios tipos. Pueden ser ópticas, que son las de carácter visual, acústicas, que pueden ser sonidos, melodías, voces, somatoagnosias de propio cuerpo, autoagnosias de partes específicas del cuerpo, y la estereognosia, que se refiere a la dificultad de reconocer objetos a través del tacto. La ilusión es la falta de identificación de la percepción, es decir, es la deformación de un objeto real. El objeto existe, pero está deformado. Es lo que utilizan muchos los magos e ilusionistas. Hay un error entonces en el proceso de identificación. Las ilusiones pueden considerarse normales. Se considerarían patológicas cuando la frecuencia y la intensidad es muy alta. Las ilusiones pueden ser de varios tipos. Pueden deberse a inatención, es decir, que el individuo no presta la adecuada atención, el tiempo suficiente para poder identificar el estímulo. Por ejemplo, uno puede escuchar un grito y lo confunde con un pito de un carro, o viceversa, o escucha un quejido y piensa, ay, es el lamento de un fantasma o de un ánima. Las ilusiones catatímicas, que son debidas a un fuerte estrés emocional, una carga afectiva bastante fuerte, y las pareidolias, que son muy frecuentes e inclusive hacen memes al respecto, que no es más que una impresión sensorial imperfecta, es decir, el objeto está ahí, pero le damos un contexto animado. Podemos decir, oye, el café hoy me está sonriendo, quiere decir que tengo un buen día, o el pimentón está pasando un mal momento cuando lo corté, creo que me está gruñendo, no quiere que sea comido. Las alucinaciones es la percepción sin objeto, ¿ok? Percepción sin objeto, ilusión es deformación de objeto real. Alucinación, percepción sin objeto, muy importante que lo recuerden. En la alucinación puede percibirse adecuadamente el ambiente, pero se le va a agregar algo. ¿Ok? La persona te puede decir, veo un individuo que está sentado detrás de tu carro. Y el otro individuo puede decir, bueno, ahí está mi carro, es verdad, está estacionado donde él dice, describe el carro a la perfección, pero le está agregando un elemento que es irreal, que sería el individuo. En psiquiatría es importante entender que toda alucinación es orgánica, no psiquiátrica, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué digo no psiquiátrica? Porque es de carácter, o sea, hay que descartar que no sea algo tangible o medible como una epilepsia. Ustedes pueden mandarla a hacer un electro y les pueden salir la alteración electroencefalográfica. Las alucinaciones son múltiples, como pueden ver ahí, son de diferentes tipos. Vamos a desglosarlas brevemente cada una. Las auditivas, el paciente puede escuchar voces, gruñidos, murmullos, lamentos, y no está limitado a ruidos como un tinnitus, eso hay que descartarlo. Cuando decimos que el paciente tiene alteraciones auditivas de carácter imperativa, es porque son voces que le están ordenando hacer algo. Le dicen, mátalo, envenénalo porque te quiere robar, cuídate de aquel que te quiere matar,
mira, tienes que matar a no sé quién porque te quiere hacer daño, tienes que brincar porque si no brincas no te voy a dejar en paz. Voces que le ordenan hacer algo. De carácter argumentativo, alucinaciones auditivas de carácter argumentativo, abro comillas o entre paréntesis y se describe cuál es el argumento. Las argumentativas son voces que hablan entre sí, mas no con el paciente, no directamente con él. Las alucinaciones visuales pueden deberse a cuadros febriles, de intoxicación, psicosis o epilepsia. Están descritas las alucinaciones visuales extracámpicas o de Blüher, donde el paciente percibe una alteración visual, pero fuera de su campo visual, no ve más, en teoría, no debería poder ver más allá, pero el paciente parece que tuviese ojos en la nuca, u ojos en el techo, en la corona cerebral y pudiese ver arriba sin girar la cabeza. El paciente puede describir, estoy viendo un pájaro que me está volando y que está por allá atrás. Dice, ¿pero dónde? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Y cómo sabes cómo es? Porque lo estoy viendo. Tengo la capacidad de ver lo que está detrás de mí. Las alucinaciones autoscópicas son imágenes que están fuera de su cuerpo. El paciente puede describir que puede ver el corazón o sus vísceras fuera de su cuerpo. Las veo, están aquí en mi mano. Puedo ver mi útero fuera de mi cuerpo. Las liliputienses es cuando ven las cosas todo muy chiquitas y las guliverianas cuando todo lo ven excesivamente grande, como en el país de como Alicia en el País de las Maravillas, donde todo era muy grande, muy chiquito. Así. Las táctiles pueden ser activas o pasivas. Las activas es cuando el paciente cree que puede tocar algo que no existe, que no está allí. Y las pasivas cuando siente que lo están tocando, que lo jalan. El paciente puede describir que siente como animales que le caminan por el cuerpo, como arañas. Pueden sentir que lo están picando y no hay nada ahí. Ojo, esto puede darse en los delirium por parásitos y en esquizofrenia. No confundan delirium con delirium tremens y delirio. Ya vieron en las clases pasadas que delirio es una alteración del contenido del pensamiento. El delirium con M de lado, delirium solo, es un también llamado síndrome confusional agudo. Es un síndrome de causa orgánica, muchas veces plurietiológico, donde hay una alteración del nivel del estado de conciencia, de la atención, funciones cognitivas, alteración de la memoria, orientación, pensamiento, lenguaje o percepción. Es de inicio agudo, de curso fluctuante y puede durar varios días. El delirium tremens, recuerden que es un trastorno cognitivo que se debe a la abstinencia abrupta de alcohol en una persona que ya es químicamente dependiente. Su tratamiento debe ser inmediato y requiere su hospitalización. Los síndromes confusionales agudos, los delirium y los delirium tremens, no los van a resolver en una emergencia psiquiátrica. Ellos son de manejo multidisciplinario. Estos pacientes deben estar hospitalizados en el área de emergencia de medicina interna y muchas veces pueden requerir entrar a la unidad de UCI. Aquí. Las alucinaciones gustativas y olfativas son de carácter muy orgánico, no psiquiátrico, muchas veces asociados a alteraciones epilépticas o también a alteraciones a nivel del humus cerebral. Las alucinaciones sinestésicas se refieren a que tienes tu órgano corporal, pero le agregas una alucinación. O sea, que sí, el órgano corporal no está alterado, simplemente que hay algo más ahí. El paciente puede describir que siente entumecimiento, tirones, jarones, quemazón, como que puede sentir tengo un hueco allí o tengo algo que me está creciendo, me está pasando electricidad. Pueden sentir alteraciones de temperatura, de movimiento, etc. De verdad, las alucinaciones sinestésicas son muy variables, perdón. Las cinéticas es que el paciente experimenta el ser movido, el ser desplazado. Algo o siente, me estoy elevando porque no peso nada, tengo alas en la espalda que me están haciendo flotar como si fuese un hombre X. Levito o me estoy hundiendo en el piso.
Las alucinaciones hipnagógicas e hipnapómpicas son las que se producen al momento de dormir y al momento de despertar, respectivamente. Pueden considerarse normales, muchas personas a lo largo de su vida han experimentado este tipo de alucinaciones, pero recuerden, dependiendo de la frecuencia y la intensidad, pueden considerarse patológicas o no. Pueden ser figuras simples que están asociadas a algo que el paciente experimentó durante el día. La presencia de alucinaciones hipnagógicas o hipnapómpicas de carácter auditivo son menos frecuentes. La pseudoalucinación es una falla en la identificación del propio pensamiento, es decir, está dentro de la cabeza del individuo. Ustedes le pueden preguntar, ¿las voces que tú estás escuchando están dentro de tu cabeza o están fuera? ¿Las escuchas a lo lejos? Y el paciente les puede decir, no, están fuera, en mi cabeza no, están afuera y las escucho. A veces las escucho a lo lejos, a veces las escucho muy cerca. Entonces, ahí tiene la capacidad de identificar si es una alucinación o una pseudoalucinación o una alucinación auditiva per se. Pueden darse en pacientes con cuadros psicóticos, en intoxicaciones y en alcohólicos crónicos. La alucinosis, también tienen que aprender a diferenciarla, es aquella en la que el paciente reconoce que es irreal. El mismo paciente les llega criticando, doctor, no entiendo por qué estoy escuchando voces y ruidos, yo sé que eso no es normal, no es lógico que yo los escuche. El mismo paciente te las critica. Y estas suelen ser de carácter orgánico, no psiquiátrico. Pueden verse en pacientes que debutan con cuadros de tiroides, tumores cerebrales, alteraciones metabólicas, entre otras muchas causas. El eco del pensamiento es aquel paciente que escucha su propia voz, que le retumba en la cabeza porque su voz le grita constantemente y esto causa mucho estrés y ansiedad en el paciente porque la voz nunca se calla, no lo deja dormir, no lo deja estar tranquilo y le genera mucho terror al paciente. Hay que diferenciarlo de la alucinación, donde el paciente lo vive como una voz ajena a él. Bueno, esto es todo por hoy con el tema. Nos vemos después para la clase y discutir sus inquietudes.